De Miami a la pesadilla. Mi nombre es Nora, tengo 21 años, y esta es una historia que jamás pensé que vivirla. Todo comenzó con lo que parecía ser un viaje sencillo de regreso a casa, en Cancún, después de visitar a nuestro abuelo en Miami. Mi hermana Cecilia, de 18 años, y yo habíamos tenido unas vacaciones estupendas, llenas de recuerdos y momentos felices. Pero durante nuestra escala en nuestro viaje de regreso, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta. Habíamos pasado la mayor parte del día viajando, y la escala en Atlanta era corta. Decidimos pasar el tiempo comprando unas Coca-Colas y esperando nuestro vuelo en la terminal abarrotada. Cecilia estaba cansada y tenía hambre, así que me ofrecí a buscar unas hamburguesas para ella. Le dije que se quedara en la sala de espera, al lado de nuestra puerta de embarque, mientras yo me dirigía a la zona de comida rápida. Caminaba de regreso hacia donde estaba Cecilia, sosteniendo 2 hamburguesas aún calientes en las manos, cuando una sensación incómoda empezó a instalarse en mi estómago. No podía determinar la razón exacta, simplemente algo no se sentía bien, una especie de nerviosismo que atribuía a las largas horas de vuelo y la falta de sueño. Aún así, me obligué a pensar que era solo el cansancio acumulado jugándome una mala pasada. A medida que me acercaba al área de espera, noté a un hombre sentado en uno de los bancos, justo frente a Cecilia. Desde la distancia, no parecía más que otro pasajero esperando su vuelo. Estaba vestido de manera bastante común, con jeans desgastados y una camisa de franela que no llamaban la atención. En principio, no había nada notable en el que debería haberme alarmado. Cecilia, sumida en su teléfono, no parecía haber notado su presencia, lo cual no era raro en un aeropuerto tan transitado como el de Atlanta. Sin embargo, al disminuir la distancia entre nosotros, un detalle alteró completamente mi percepción y aceleró mi pulso. El hombre, que había estado jugueteando discretamente con algo entre sus manos, ahora sostenía claramente una cámara fotográfica. Lo más inquietante era que la lente estaba dirigida directamente hacia donde Cecilia estaba sentada. La forma en que manejaba el dispositivo era furtiva, casi con un aire de cautela, como si estuviera consciente de que no debía ser visto. Mis pasos se ralentizaron inconscientemente y un frío recorrido de adrenalina me golpeó. Por un instante, el mundo alrededor pareció moverse en cámara lenta. Observé cómo el dedo del hombre presionaba sutilmente el botón de la cámara, capturando imágenes de mi hermana que seguía ajena a su alrededor. La casualidad de la situación desapareció por completo y fue reemplazada por una alerta roja en mi mente. El corazón me latía fuerte, casi ensordecedoramente, mientras las implicaciones de lo que estaba viendo empezaban a tomar forma en mi mente. Algo sobre ese hombre no estaba bien, y cada instinto protector que tenía hacia mi hermana menor se disparó en alerta máxima. Era una mezcla de miedo y furia lo que me impulsaba ahora, una necesidad urgente de intervenir antes de que cualquier línea más seria fuera cruzada. Con esa determinación, dejé caer las bolsas de comida y aceleré el paso, preparada para enfrentar lo que viniera a continuación. En un instante, el miedo y la furia se entrelazaron ferozmente dentro de mí. Las hamburguesas que había comprado con cuidado cayeron al suelo, olvidadas en mi repentina urgencia. Con el corazón palpitando furiosamente en mi pecho, mis pulmones se llenaron de aire y grité con todas mis fuerzas, «Help! ¡Help!». Las palabras salieron de mi boca en inglés, desgarradoras y cargadas de desesperación, resonando en el vasto espacio del terminal aéreo. No esperé para ver si alguien se detenía, mi única prioridad en ese momento era mi hermana. Corrí hacia ella, mis pasos resonando en el suelo duro del aeropuerto. La gente a mi alrededor se giraba, algunos con expresiones de preocupación, otros simplemente curiosos. Cecilia, todavía sentada y confundida, apenas levantó la vista de su teléfono antes de que yo la alcanzara y la envolviera en un abrazo apretado y protector. Ella me miró, sus ojos grandes y confundidos, sin entender la razón del pánico. El hombre, que hasta ese momento había estado capturando imágenes furtivas, se dio cuenta de mi reacción y la atención que había generado. Se levantó con una rapidez alarmante, su silla raspando el suelo con un chillido agudo. Su rostro, un instante captado en el pánico, mostró un destello de reconocimiento antes de que girara y comenzara a correr, abriéndose paso entre la multitud con una urgencia que solo confirmaba mis sospechas. Movida por una adrenalina desenfrenada, dejé a Cecilia con una rápida promesa de volver y me lancé tras el hombre.
Aunque soy conocida por mi velocidad en las pistas de atletismo, la distancia entre nosotros y su tamaño más grande y su fuerza evidente hacían difícil acortar el espacio rápidamente. Podía ver su espalda mientras se movía con una determinación desesperada, esquivando a pasajeros y carritos de equipaje. En ese caso, los agentes de seguridad del aeropuerto, alertados por los gritos y la conmoción, comenzaron su propia persecución. Mientras corríamos, observé algo caer del bolsillo del hombre. Sin disminuir mi velocidad, me agaché y recogí el objeto. Era su móvil. Lo apreté contra mi palma, consciente de su importancia. Sabía instintivamente que el dispositivo podría contener pruebas cruciales de sus acciones. Continué la persecución, mi respiración pesada y mis músculos quemando con el esfuerzo. El hombre giró bruscamente hacia el área de baños, desapareciendo de mi vista. Con el móvil asegurado firmemente en mi mano, me detuve, dejando que los agentes de seguridad tomaran la delantera en la búsqueda, mientras yo trataba de recuperar el aliento y asimilar la realidad de la situación, preparándome para lo que podría descubrir al revisar el contenido del móvil. Con la respiración entrecortada y el móvil firmemente agarrado, seguí al grupo de agentes de seguridad hasta los baños donde el hombre había desaparecido. Mi corazón aún latía con fuerza por la adrenalina de la persecución. Entramos con rapidez al área, los agentes liderando con determinación y una eficiencia que indicaba su experiencia en manejar situaciones críticas. Dentro del baño, el aire estaba ligeramente más frío y el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de azulejos. Nos dispersamos, abriendo con brusquedad cada una de las cabinas en un intento frenético por encontrar al hombre. Sin embargo, a medida que los segundos pasaban, se hizo evidente que no estaba allí. La frustración se mezcló con mi alivio momentáneo, al menos Cecilia estaba segura por ahora. Uno de los agentes señaló hacia la ventana pequeña que estaba abierta. Era una abertura estrecha, apenas suficiente para que una persona delgada pudiera escurrirse a través de ella, situada a una altura que no era fácilmente accesible. La luz que se filtraba por la ventana creaba un patrón de sombras en el suelo del baño, destacando su apertura como una posible ruta de escape. Al lado de la ventana, un panel del cielo raso también estaba desplazado, mostrando un oscuro hueco por encima. La idea de que el hombre hubiera podido trepar por ahí y escapar a través de los conductos o el techo del edificio cruzó mi mente, añadiendo una capa más de inquietud a la situación. Un par de agentes subieron a las encimeras para inspeccionar la ventana y el panel del techo más de cerca. Miraron hacia afuera y luego dentro del hueco abierto en el cielo raso, usando linternas para iluminar las zonas oscuras. No obstante, no encontraron huellas claras ni signos evidentes de un escape reciente. Parecía que el hombre había planeado su fuga meticulosamente, dejando el mínimo rastro detrás. La falta de evidencia física clara, no había huellas en el borde de la ventana ni marcas de agarre en el techo, solo subrayaba la premeditación y la urgencia de su huida. Los agentes murmuraron entre ellos, su frustración. Era evidente que este no era un acto impulsivo, el hombre sabía lo que estaba haciendo y había calculado cada movimiento con precisión. Este pensamiento me heló aún más que el aire frío del baño. Alguien tan determinado y tan cuidadoso era un adversario formidable y peligroso. Con el área asegurada pero vacía, salimos del baño, y me uní a Cecilia, quien estaba esperando fuera, rodeada de algunos curiosos y otros pasajeros preocupados. La abracé de nuevo, intentando transmitirle un sentido de seguridad que yo misma estaba lejos de sentir. Mientras los agentes organizaban un informe y continuaban su búsqueda por el aeropuerto, sostuve el móvil del hombre, pesado en mi mano, consciente de que las respuestas a muchas preguntas quizás residían en ese pequeño dispositivo electrónico. Después del agotador episodio en los baños, finalmente tuve un momento para examinar el móvil que el hombre había dejado caer durante la persecución. Mis manos temblaban ligeramente al encender la pantalla, una parte de mí temía lo que podría descubrir. Cecilia estaba a mi lado, mirando con una mezcla de curiosidad y temor. Al desbloquear el teléfono, la galería estaba sorprendentemente accesible, sin requerir una contraseña, lo cual era inusual y alarmante. Mis dedos, guiados por un impulso nervioso, se dirigieron directamente a la aplicación de fotos. Al abrir la carpeta, lo primero que vi fueron numerosas imágenes de nosotros, fotos que claramente habían sido tomadas desde nuestra llegada al aeropuerto de Miami. Cecilia y yo aparecíamos en varias, caminando juntas, sentadas en las salas de espera, incluso mientras comprábamos comida.
La precisión con la que cada foto había capturado nuestros movimientos era escalofriante. Cada imagen parecía haber sido tomada con una meticulosidad obsesiva. Algunas estaban tan cerca que podía ver claramente la textura de la ropa de Cecilia y el leve despeinado de mi cabello por el viento. Era como si el hombre hubiera estado constantemente a nuestra sombra, documentando cada paso que dábamos sin que nos diéramos cuenta. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de la proximidad con la que nos había seguido. Pero lo que encontré al seguir desplazándome por la galería me dejó sin aliento. Había más fotos, no solo nuestras, sino de otras mujeres jóvenes en diferentes aeropuertos. Algunas de estas imágenes eran aún más invasivas y perturbadoras. Mostraban a las mujeres en momentos de descuido, algunas descansando, otras distraídas en sus teléfonos. Lo más inquietante era que algunas fotos estaban tomadas en ángulos comprometedores, capturando detalles íntimos de su ropa y posturas, claramente sin su consentimiento. Estas imágenes eran un testimonio silencioso pero elocuente de las intenciones del hombre. No era simplemente un caso de seguimiento casual, esto era una invasión de la privacidad llevada al extremo, un asalto visual y un posible preludio a algo más siniestro. El descubrimiento me llenó de una indignación ardiente y un miedo profundo por la seguridad de todas las mujeres que, sin saberlo, habían sido víctimas de su lente. Tomé varias capturas de pantalla de las fotos más reveladoras y alarmantes para asegurarme de tener pruebas adicionales, aunque el móvil en sí ya era una evidencia crucial. Con el dispositivo en mano, busqué a los agentes de seguridad más cercanos, mi determinación reforzada por el horror de lo que había descubierto. Era esencial que este hombre fuera capturado y enfrentara las consecuencias de sus actos. Cecilia y yo, aún sacudidas por el evento, nos preparamos para explicar todo a la policía, esperando que este pequeño aparato electrónico pudiera ayudar a evitar que otras mujeres experimentaran la vulnerabilidad y el miedo que ahora nos consumía. Con el corazón aún palpitante y el teléfono del acosador en mano, Cecilia y yo nos dirigimos a la oficina de la policía en el aeropuerto. El ambiente frío y oficial de la estación contrastaba fuertemente con el caos y la adrenalina de los últimos momentos. Un oficial nos recibió, su expresión seria y atenta mientras le explicábamos lo ocurrido. Detallamos cada evento, desde el momento en que noté al hombre en la terminal hasta la espeluznante persecución y el descubrimiento de las fotos en su móvil. La gravedad de la situación pareció hundirse aún más a medida que las palabras salían de nuestros labios, y el oficial tomó notas meticulosamente, asegurándose de capturar cada detalle. Entregar el móvil fue como quitarnos un peso de encima, pero el miedo no desapareció con él. El oficial nos aseguró que harían todo lo posible para localizar al hombre, pero las palabras de consuelo hicieron poco para calmar la tempestad de ansiedad que se agitaba en nuestro interior. Nos ofrecieron escolta hasta la puerta de embarque, lo cual aceptamos, agradecidas por cualquier medida de seguridad adicional. Sin embargo, la idea de subir al avión y volar de regreso a Cancún se tornó en una perspectiva aterradora. Cada vez que la puerta de embarque se abría para dejar entrar a nuevos pasajeros, un escalofrío recorría mi espalda, temiendo ver la figura del hombre entre la multitud. Cecilia, sentada a mi lado, apretaba mi mano cada vez que alguien pasaba por nuestro lado. La sensación de ser observadas persistía, intensificada por la vulnerabilidad que sentíamos después de haber sido el foco de atención no deseada. El vuelo en sí transcurrió sin incidentes, una calma superficial que apenas disfrazaba la tensión que nos consumía. El sonido de cada paso en el pasillo, cada ruido de los compartimentos superiores nos hacía mirar nerviosamente, imaginando lo peor. Aunque el personal de la aerolínea se mostró amable y atento, nuestras mentes estaban lejos de serenarse. Al aterrizar en Cancún, el alivio de estar en suelo familiar fue extremadamente tranquilizador, valga la redundancia, pero sabíamos que algo fundamental había cambiado. En el camino a casa, Cecilia y yo conversamos en voz baja sobre cómo este evento había alterado nuestra percepción de seguridad. Acordamos ser más vigilantes y protectoras la una con la otra, conscientes de que la realidad a veces podía ser más aterradora que nuestras peores pesadillas. La experiencia nos había unido aún más, forjando un pacto tácito de apoyo mutuo en cualquier circunstancia. Esa noche, aunque exhaustas, el sueño fue esquivo. Los sonidos nocturnos de nuestra propia casa nos hacían sobresaltar, eso nos hacía recordar de que el miedo no se disipa fácilmente. Sabíamos que tomaría tiempo recuperar una sensación de normalidad, pero estábamos decididas a no dejar que el terror dictara cómo viviríamos nuestras vidas.
Desde entonces, la vigilancia y el cuidado mutuo se convirtieron en nuestra nueva norma, una respuesta necesaria a un mundo que, de repente, se sentía mucho más amenazante. Desde ese día, tanto Cecilia como yo vivimos con la paranoia de que alguien podría estar vigilándonos en cualquier momento, en cualquier lugar. Ya no podemos caminar tranquilamente por un aeropuerto o cualquier lugar público sin sentir que los ojos de un extraño podrían estar sobre nosotras, ocultos detrás de una cámara, esperando el momento perfecto para capturar nuestra vulnerabilidad. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el miedo persiste. Esa experiencia en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta nos marcó para siempre, recordándonos que la realidad puede ser tan aterradora como cualquier pesadilla. Ahora, cada vez que veo una cámara o una ventana abierta, recuerdo aquel día, y la sensación de peligro que nos acecha constantemente en la sombra de la normalidad. Mi luna de miel a Europa. Había esperado este viaje con ansias. Mi luna de miel con Claudio, mi reciente esposo. Claudio era ingeniero de telecomunicaciones y siempre había sido meticuloso en la planificación de todo. Sin embargo, decidimos no pagar por la selección de asientos en nuestro vuelo para ahorrar un poco de dinero. Al abordar el avión, nos despedimos en la entrada, y cada uno se dirigió a su asiento. A mí me tocó en la fila 3, mientras que Claudio estaba en la fila 21, en la parte trasera del avión. Durante los minutos siguientes, mientras me acomodaba en mi asiento, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Recordé que en los días previos al viaje, Claudio había estado extrañamente callado, sumido en sus pensamientos y distante durante las comidas. Aunque mencionó algo sobre estar preocupado por un proyecto en el trabajo, ahora me preguntaba si había algo más que no me había contado. Además, mientras abordábamos, vi cómo Claudio se detenía ocasionalmente, revisando su teléfono con una expresión tensa, sus dedos deslizándose rápidamente por la pantalla antes de guardar el dispositivo con un suspiro frustrado. Pensé en preguntarle, pero algo en su manera de evadir mi mirada me hizo guardar silencio. Este cúmulo de pequeñas señales, que individualmente parecían triviales, conjuntamente tejían una narrativa que mi mente no quería aceptar. Algo no estaba bien, y la idea comenzaba a enraizarse en mi conciencia mientras el avión se preparaba para despegar. Llegamos a Madrid y nos dijeron que nos quedemos en los asientos mientras desembarcaban. Aprovechando este intervalo, decidí ir al baño antes de que el vuelo continuara su curso, pues ya no aguantaba más. Una vez más tranquila, pensé que sería un buen momento para sorprender a Claudio con un beso. Así, con una sonrisa anticipada, empecé a caminar por el angosto pasillo del avión hacia la parte trasera, donde estaba asignado su asiento, en la fila 21. El avión estaba bastante lleno, y a medida que avanzaba, observaba las caras de los pasajeros, muchos de ellos sumidos en libros o distraídos con sus pantallas. Finalmente, yo llegué a la fila 21. Mientras mi mirada recorría la fila 21, esperando ver a Claudio charlando amigablemente con otro pasajero o sumido en su teléfono, un vacío inexplicable comenzó a formarse en mi estómago. El asiento que debería haber ocupado estaba lleno por un hombre que nunca había visto antes, y no había rastro alguno de él en los asientos cercanos. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente, sugiriendo que tal vez él también había decidido ir al baño en el mismo momento. Decidí esperar junto a los asientos, observando cada persona que salía de los baños del avión, esperando ver a Claudio entre ellos. Con cada minuto que pasaba, mi inquietud crecía. La posibilidad de que hubiera un error o un malentendido comenzó a parecerme cada vez menos probable, y un sentimiento de preocupación empezó a instalarse en mi pecho. Con el corazón latiendo a 1000 y la respiración entrecortada, me acerqué a Jacqueline, la asistente de vuelo que se encontraba revisando algunos documentos cerca de la cabina. Le pregunté con voz temblorosa si había visto a mi esposo, Claudio, a quien describí brevemente. Ella me miró, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y preocupación. Tras consultar su lista de pasajeros en la tableta, frunció el ceño y dijo que no recordaba haber visto ningún Claudio, ni su nombre figuraba en el manifiesto del vuelo. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido, casi ahogándome el pecho con cada palpitar. No podía ser posible. Estaba absolutamente segura de que habíamos abordado juntos, de que habíamos compartido nervios y risas mientras pasábamos por la puerta de embarque. Le expliqué a Jacqueline, con la voz quebrada por la angustia, que Claudio llevaba su boleto en su celular, convencida de que esto explicaría la confusión.
Pero ella, con una calma perturbadora, insistió en que no había registros de él en el sistema del avión. En ese momento, imágenes de películas de suspenso y terror empezaron a pasar por mi mente. La idea de que Claudio pudiera estar secuestrado, escondido en alguna parte del avión, se apoderó de mí. A pesar de que parecía un pensamiento irracional, la desesperación y el miedo hicieron que cada escenario posible se sintiera como una amenaza real. Todo mi ser gritaba que algo estaba terriblemente mal. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Me sentí completamente perdida y desamparada, rodeada de rostros desconocidos que no podían entender la magnitud de mi desesperación. Jacqueline, observando mi estado, se movió rápidamente para convocar a más miembros del personal del avión. Juntos, comenzaron una búsqueda exhaustiva por cada compartimento, revisando los baños, los compartimientos superiores, e incluso las áreas de servicio menos accesibles del avión. Mientras ellos buscaban, yo permanecía en mi asiento, aferrándome a mi teléfono, esperando algún mensaje de Claudio que pudiera explicar su misteriosa desaparición. Sin embargo, el silencio de mi móvil solo aumentaba mi ansiedad. Observaba a cada miembro del personal que regresaba de su búsqueda, esperando ver en sus rostros alguna señal de éxito, pero solo encontraba más confirmaciones de que Claudio no estaba en ninguna parte del avión. Finalmente, Jacqueline, el ayudante de cabina, se acercó a mí con una expresión solemne y me informó que habían comunicado con el aeropuerto de México para verificar si Claudio había abordado el avión en primer lugar. La respuesta fue un eco de la desesperanza que ya se había instalado en mi corazón. No había nadie con el nombre de Claudio en la lista de pasajeros. En ese momento, la posibilidad de un secuestro cruzó mi mente como un rayo escalofriante. ¿Habría sido raptado justo antes de abordar? ¿Estaba en peligro? Cada pensamiento era más aterrador que el anterior, y me encontraba temblando, incapaz de controlar el pánico que me invadía. ¿Qué estaba pasando realmente? La falta de respuestas y la incertidumbre sobre el paradero o la seguridad de Claudio me dejaron desolada, sintiéndome completamente sola a pesar de estar rodeada de personas. El personal de la aerolínea me ofreció un vuelo de regreso a México, y acepté, aunque estaba aterrada y desconsolada. Mientras lloraba, intentaba llamar a mi familia y a la de Claudio, pero no tenía señal en mi celular. Al llegar a México, mis padres me esperaban en el aeropuerto. Me abrazaron y lloraron conmigo cuando les conté lo sucedido. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: «Querida Estela, parece que no recuerdas lo sucedido. Cada cierto tiempo, lo olvidas, pero hace un año tuviste un accidente y Claudio falleció». No podía creerlo. Mis pensamientos se desmoronaron. Fui con mis padres al cementerio, y allí estaba la tumba de Claudio. Mi amado esposo, mi amor, ya no estaba conmigo. Me sentí desconectada de la realidad, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. La terapia me ayudó a enfrentar la dolorosa verdad, a aceptar la partida de Claudio, aunque la herida seguía abierta. Aprendí a vivir con su ausencia, pero su recuerdo siempre estaría conmigo, como una sombra que me acompañaba en mi camino. El último vuelo. Era un día sereno y el cielo estaba despejado, perfecto para un escape de la monotonía diaria. Mi primo y yo, impulsados por el deseo de aventura, nos dirigimos hacia las colinas en las afueras de la ciudad, donde la naturaleza prometía paz y un respiro del caos urbano. Nuestro viaje transcurría con la banda sonora de risas y música. El ambiente dentro del auto era ligero y despreocupado. Al adentrarnos más en la región remota, la carretera se volvió menos transitada y los árboles formaban un túnel verde sobre nosotros. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Mientras conducíamos por una curva cerrada, una figura surgió de repente en el camino. Mi primo, quien estaba al volante, no tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente. Hubo un golpe sordo, un cuerpo rebotando en el capó y luego el silencio estremecedor de lo que acabábamos de hacer. El vehículo se detuvo bruscamente. Nos miramos el uno al otro, el miedo pintado en nuestros rostros. Con manos temblorosas, salimos del auto para enfrentar la realidad de nuestro acto. Allí, en la cuneta, yacía el cuerpo de un hombre, inmóvil. Nos aproximamos lentamente, una mezcla de temor y esperanza nos invadía, deseando que de alguna manera esto fuera solo un terrible error. Pero no, estaba claro que el impacto había sido fatal. Miramos a nuestro alrededor,
La carretera estaba vacía, rodeada solo por el susurro de los árboles y el ocasional canto de un pájaro lejano. No había testigos. En un instante de pánico y desesperación por las consecuencias que podrían seguir, tomamos una decisión que nos perseguiría el resto de nuestras vidas. Arrastramos el cuerpo desde la carretera y lo ocultamos entre la densa vegetación, cubriéndolo con hojas y ramas. Cada movimiento era mecánico, como si fuéramos ajenos a nuestros propios cuerpos. Volvimos al coche en un silencio sombrío, el corazón nos latía tan fuerte que casi ensordecía el tranquilo ambiente de la naturaleza. Condujimos de regreso a casa, cada kilómetro recorrido era un alivio del secreto que ahora compartíamos. Durante los días siguientes, nuestras mentes estaban en un estado constante de alerta, escudriñando cada noticiero, esperando que nuestra acción fuese descubierta. Pero no hubo menciones, ningún reporte sobre un hombre desaparecido o un accidente en esa solitaria carretera. El mundo seguía ajeno a nuestro oscuro secreto, mientras nosotros quedábamos atrapados en una red de culpa y paranoia que apenas empezaba a tejerse alrededor nuestro. En un intento por alejarnos del recuerdo persistente de aquel incidente y recuperar algún sentido de normalidad, decidimos aceptar la invitación para el cumpleaños de mi tía Liliana en México. Era una excusa perfecta para cambiar de ambiente, sumergirnos en una celebración familiar, y con suerte, despejar nuestras mentes turbadas por la culpa. La noche del vuelo, estábamos sentados en el avión, tratando de evadirnos con películas y música a través de los auriculares. Todo parecía ir bien hasta que, justo cuando estábamos por alcanzar la altura de crucero, el teléfono de mi primo vibró. Al principio, desestimó la notificación pensando que era un mensaje común, quizás de un amigo preguntando sobre el viaje. Sin embargo, su expresión cambió drásticamente al leer el contenido. Eran secuencias de letras y números aparentemente aleatorios, como un código o un mensaje cifrado que no tenía sentido. Le mostré una sonrisa tranquilizadora, intentando convencerlo, y convencerme, de que probablemente era solo un error o una broma de algún conocido. Pero a medida que el vuelo continuaba, los mensajes no solo siguieron llegando, sino que empezaron a tomar una forma más clara y ominosa. Palabras y frases comenzaron a emerger entre el caos de caracteres. Sé lo que hicieron, no pueden esconderse en el cielo. Cada nuevo mensaje era como un golpe al estómago, reviviendo el miedo y la paranoia que habíamos intentado dejar atrás. Mi primo y yo intercambiamos miradas de terror. ¿Quién podría estar enviando esto? ¿Era alguien a bordo del avión? La tensión nos envolvió por completo, y cada rostro que nos devolvía la mirada parecía esconder una amenaza. Comenzamos a cuchichear, discutiendo cada posibilidad, cada pasajero que nos parecía sospechoso. ¿Era el hombre en el asiento de la ventana, que nos había mirado demasiado tiempo? ¿O la mujer que se levantó varias veces, mirando hacia nuestro asiento como si guardara un secreto? El miedo se instaló profundamente, alimentado por cada ding del teléfono de mi primo. Cada vibración era un estrés por nuestro pasado oscuro. La angustia nos consumía, y el avión se convirtió en una cárcel de la que no podíamos escapar, volando hacia una fiesta que había perdido todo sentido de celebración bajo el peso de nuestra culpa y el miedo paranoico que ahora nos dominaba. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en medio del vuelo, alguien se levantó y empezó a gritar. Temblábamos, creyendo que esa persona nos estaba acosando. Pero el verdadero horror llegó con un mensaje que detallaba precisamente lo que habíamos hecho aquel día del accidente. En ese momento, me vi a mí mismo tras las rejas. La desesperación me consumía y hasta consideré ideas irracionales como secuestrar el avión, aunque sabía que no teníamos la capacidad para hacerlo. El vuelo había tocado tierra finalmente, y cada segundo que nos manteníamos sentados en nuestros asientos, aguardando que los demás pasajeros desembarcaran, sentía como si cada latido de nuestro corazón resonara con el eco de nuestra culpa. La tensión era intensa, y a pesar de que el final de nuestro viaje significaba un escape momentáneo de ese espacio confinado, también nos acercaba al inevitable enfrentamiento con las consecuencias de nuestras acciones. Éramos los últimos en abandonar el avión, nuestros pasos resonaban con pesadez a través del pasillo estrecho, como si cada paso nos acercara más a un destino incierto. El silencio entre nosotros era profundo, solo interrumpido por el sonido ocasional de nuestra respiración agitada y el murmullo de los trabajadores del aeropuerto a lo lejos. Justo cuando estábamos por descender las escaleras del avión, sucedió algo inesperado. Un objeto sólido cayó al suelo con un golpe sordo desde la chaqueta de mi primo. Nos detuvimos abruptamente, y ambos miramos hacia abajo para ver un teléfono móvil desconocido a nuestros pies. «Primo, ¿ese móvil?», le pregunté, con un temblor en mi voz, temiendo la respuesta.
No es mío, contestó él, con una expresión de desconcierto total. Recogí el teléfono del suelo, y con manos temblorosas, lo encendimos. La pantalla iluminada mostró una lista de mensajes que coincidían exactamente con los que mi primo había recibido durante el vuelo. Cada mensaje, cada palabra que había alimentado nuestro miedo y paranoia, había sido enviada desde ese dispositivo. La revelación fue un golpe devastador. La realidad de que alguien había estado tan cerca, manipulando nuestros miedos de manera tan directa y personal, era aterradora. El impacto de este descubrimiento fue particularmente brutal para mi primo. A medida que los días pasaban, su estado mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Empezó a perder la distinción entre él mismo y la persona que habíamos atropellado aquel día. Su sentido de identidad se fragmentó bajo el peso de la culpa y el miedo, desarrollando un trastorno de personalidad que lo transformó por completo. Comenzó a hablar y actuar como si él fuera la víctima del accidente, asumiendo su identidad en un giro perturbador de autotormento y desesperación. Los meses siguientes fueron un tormento para él y una prueba para nuestra familia. A pesar de los esfuerzos por conseguir ayuda psiquiátrica y apoyo, mi primo se sumió más en su nueva identidad adoptada, alejándose cada vez más de la persona que alguna vez conocí. Era como si, al intentar esconder nuestro crimen, hubiésemos enterrado parte de su psique junto con nuestro secreto, dejando atrás solo la sombra de la persona que atropellamos esa fatídica noche. Han pasado más de 2 años desde aquel día, y a pesar del tratamiento, mi primo no ha mostrado mejoría. Cada vez se ha despersonalizado más. Y son muy pocas veces en las cuales se identifica con su personalidad original. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.